En un circuito con dos resistencias en paralelo, al inducir una fuerza electromotriz, aparecen tensiones distintas en cada rama. A simple vista, esto parece contradecir la ley de Faraday, pero vimos que en realidad no hay contradicción. En esta tercera parte retomo el experimento con un toroide y menos espiras, lo que llevó a resultados inesperados. Y aunque en su momento pensé que era un video para descartar, descubrí que estos desvíos se explicaban con algo muy concreto: el flujo disperso y las pérdidas en el hierro verificadas aplicando la propia teoría de errores. Porque de eso se trata la serie, aprender de los errores. Para colocarnos en las condiciones de la experiencia que queríamos analizar, hemos estado utilizando un toroide con núcleo de hierro. Habíamos dicho que elegíamos el núcleo toroidal porque no tiene extremos y de esa manera disminuíamos, no teníamos líneas de retorno de campo magnético, y aparte utilizábamos hierro porque minimizamos el flujo disperso y conseguíamos independizarnos de la forma del circuito sobre el cual vamos a inducir la fuerza electromotriz. El hecho de que no exista flujo disperso, insistimos en que si movíamos el circuito, aunque lo dejemos fijo, no va a depender la FEN inducida de la forma del circuito, porque solamente depende del flujo a través del toroide. Por eso es que utilizamos hierro y utilizamos la forma toroidal. El inconveniente que tuvimos es que, debido a que el bobinado tenía 500 espiras y el secundario, que es el circuito que íbamos a ensayar, es una espira, la relación era 1/500, o sea que íbamos a tener una FEN inducida, tal como habíamos visto en el video anterior, una FEN inducida 500 veces inferior al valor de la diferencia de potencial aplicada. Esto nos permitió realizar la medida, pero en realidad teníamos valores muy bajos de caída de tensión, que eran las que habíamos medido. Bueno, con eso sería suficiente para empezar a explicar el resultado aplicando la regla de Kirchhoff. De todos modos, yo quisiera volver a mirar, a reconsiderar los materiales que hemos utilizado, el bobinado que hicimos, si realmente no podemos mejorar esa determinación, y a partir de esta revisión vamos a ver que aparecen un montón de conceptos que en una materia de física del ciclo básico se tratan y que están todos relacionados. O sea, no son temas independientes, sino que de esta manera vamos a ver cómo están todos relacionados uno con otro. Yo acá desarmé el bobinado y sobre el mismo núcleo de hierro construí uno de 50 espiras, con la idea de que si la relación B en el primario sobre B en el secundario es igual al número de espiras del primario dividido el número de espiras del secundario, el número de espiras del secundario es igual a 1, si yo disminuyo el número de espiras del primario de 500 a 50, o sea, 10 veces, voy a tener una FEN inducida 10 veces mayor y voy a poder hacer las medidas con más facilidad. Entonces, con esa idea es que hice este bobinado. Bueno, aquí agregué un bobinado abierto que no nos va a influir en las medidas. Es un secundario que está puesto acá, un bobinado de esta forma, que es muy apretadito, que lo vamos a llamar, vamos a decir que este es un bobinado desensado, y vamos a llamar FEN inducida desensado a la que vamos a medir acá. Este es un bobinado que tiene N igual 10 espiras y que está bien apretado con el núcleo y que nos va a servir para medir la FEN inducida. Lógicamente, cuando utilicemos un circuito como el de las dos resistencias que estamos usando, enlazando el toroide, la FEN inducida va a ser 10 veces menor que la que veamos acá, porque se trata de una sola espira puesta
como secundario. Pero ya vamos a ver para qué nos sirve ese bobinado desensado. Además, viendo los problemas que nos van a aparecer, si ustedes tienen acá el generador sinusoidal, y este sería el toroide, bueno, la corriente que esto entrega depende de la frecuencia y de la inductancia del toroide. Para limitar la corriente, lo que voy a hacer es colocar una resistencia en serie, que esta es una resistencia baja, es del orden R serie, vamos a llamarla, y acá vamos a poner que la resistencia serie es de aproximadamente 5,6 ohmios. Es un valor para limitar la corriente que entrega el generador en el caso de que estemos en baja frecuencia y el inductor se comporte como un cortocircuito. Y vamos a agregar en paralelo con el inductor una capacidad que la vamos a utilizar para hacer funcionar este circuito en resonancia. Ahora vamos a ver para qué es, cómo actúa esta capacidad. Acá tengo el valor, el capacitor que vamos a colocar en paralelo. Y acá yo lo medí con un puente de medida y este capacitor tiene capacidad paralelo 0,459 microfaradios. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar este circuito LC alimentado a través de una resistencia y variar la frecuencia del generador hasta llegar a la frecuencia de resonancia. Eso nos va a permitir, entre otras cosas, calcular la inductancia del bobinado toroidal, ya que la frecuencia de resonancia o la pulsación de resonancia al cuadrado, que es 2pi por la frecuencia al cuadrado, es 1 sobre la inductancia por la capacidad. El valor de la capacidad paralelo lo conocemos, el valor de la pulsación angular o la frecuencia de resonancia lo vamos a medir y con eso vamos a poder determinar la inductancia. Entre otras cosas, vamos a poder tener idea de la permeabilidad del material de hierro a la frecuencia de medida. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que el campo magnético en el toroide es B igual a mu por N por I sobre 2pi el radio medio. Este es el campo promedio en el toroide, en esta sección transversal habíamos dicho. Donde mu es la permeabilidad del material y se suele escribir como mu 0 por una constante K sub m, que es la permeabilidad relativa. Bueno, esto depende del material. En los libros dice el hierro dulce o el acero al silicio, o dependiendo del tipo de material, van a tener distintos valores de permeabilidad magnética. Esta permeabilidad magnética no es una constante, ya vamos a ver, depende de la frecuencia, y si lo vamos a utilizar en frecuencias altas vamos a tener problema por el hecho de usar hierro dulce como es el que había utilizado. Entonces vamos a tratar de ver para la frecuencia de medida cuál es la permeabilidad del hierro que estamos midiendo. La inductancia, si se acuerdan, es n veces el flujo a través de una espira dividido la corriente. Entonces, de esta manera tendríamos que la expresión de la inductancia en función de los valores que tenemos para el número de espiras, donde n es igual a 50, en este caso n es igual a 50 espiras, el valor de la inductancia resulta de multiplicar B por el área de la sección transversal S, acá, sería K, la permeabilidad relativa, por mu 0, por N, por otro N de acá del flujo concatenado, que sería N cuadrado, dividido I por la sección transversal, dividido 2pi por el radio medio del toroide.
Entonces, con esta expresión calculamos la inductancia. Por este lado medimos la inductancia, vamos a poner, esta es la calculada, esta es la medida, y con eso podemos estimar el valor de la permeabilidad magnética del material. Bueno, vamos a ver cómo influye el hecho de hacer la medida en corriente alterna, en resonancia en corriente alterna. Acá yo volví a repetir el circuito, pero agregué esta resistencia indicada con R minúscula en serie con la inductancia. En realidad, esta resistencia representa la resistencia del alambre de cobre, pero también representa las pérdidas en el núcleo de hierro del inductor. No vamos a adentrar en el tratamiento de materiales ferromagnéticos, pero la idea es que cuando uno hace circular una corriente por el bobinado, esa corriente va a producir un campo magnético. O sea que si tenemos en cuenta en el caso de un bobinado toroidal o un bobinado infinitamente largo, tendríamos el número de espiras por unidad de longitud por la corriente que está circulando por el bobinado, lo que va a tratar de alinear a los dipolos magnéticos que posee el material. O sea, el material magnético o ferromagnético lo podemos considerar como un conjunto de pequeños imanes, de imanes microscópicos que están alineados al azar. Cuando uno hace circular una corriente y dependiendo del número de espiras por unidad de longitud que tiene ese bobinado multiplicado por la corriente, esto va a producir un campo magnético y los dipolos van a comenzar a alinearse con este campo. De esta manera, si uno acá representa la densidad de flujo magnético B, al comienzo van a alinearse con cierta dificultad, o sea, es como tener imanes en forma desordenadas en un balde. Si uno sacude el balde van a tratar de acomodarse ellos alineándose, pero van a tener dificultad porque chocan uno con otro. Aparte pueden haber algunos átomos de impureza que hacen que esto se dificulte. Entonces esto no va a ser una curva, una línea recta, sino que va a tener cierta linealidad hasta que todos los imancitos estén alineados y se llega al valor de saturación. Si disminuimos la corriente, otra vez se va a tener que hacer un trabajo para que esto vuelva a acomodarse y en general va a seguir un ciclo de este tipo. El área dentro de este ciclo, o sea, si nosotros acá colocamos una corriente alterna que hace variamos la corriente entre un valor pico máximo positivo y un máximo negativo, se va a estar recorriendo este ciclo que se denomina ciclo de histéresis. El área encerrada por este ciclo es proporcional a las pérdidas de energía, o sea, el trabajo que tiene que hacer esta fuente de tensión para poder alinear los dipolos en la dirección del campo magnético que establece esta corriente. Entonces, esas pérdidas de energía serán mayores cuando más ancho sea el material del ciclo de histéresis del material elegido. Bueno, no nos vamos a meter en ese problema, pero dentro de esta resistencia, además de la resistencia del cable, es tenida en cuenta la pérdida de energía para alinear los dipolos. Por otra parte, en el material magnético, debido a la ley de Faraday, como hay un flujo magnético variable en el tiempo en el material de hierro, se induce una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz, debido a que el hierro es conductor de la electricidad, va a producir corrientes, las corrientes parásitas o corrientes de Foucault, y también va a producir una disipación de energía en el hierro. En los transformadores, como es el laminado de este bobinado, donde yo usé chapa de transformador, son varias láminas separadas entre sí por óxido, el óxido propio de las láminas,
y eso es lo que disminuye las pérdidas por corrientes parásitas. En el núcleo que yo utilicé, es un núcleo de hierro dulce macizo, no están las laminaciones y las corrientes parásitas son grandes. Por ese motivo, el valor de la resistencia de esta R va a ser un valor considerable porque tiene en cuenta todas las pérdidas. La inductancia tiene en cuenta la FEN inducida. Recuerden que la FEN inducida es menos derivada de flujo respecto del tiempo o menos L derivada de I a de T. Entonces, en la inductancia nosotros estamos poniendo el equivalente circuital que representa la variación de flujo en el tiempo que origina una FEN inducida en el secundario cuando coloquemos acá un circuito secundario. Entonces, la tensión esta, el valor B en la inductancia, es lo que realmente nos va a servir para decir qué cantidad de esta tensión es la que se refleja en el circuito cuando lo usamos como un secundario de transformador. O sea, si son 50 espiras, este BL dividido 50 sería la FEN inducida en el secundario de una sola espira. Bueno, para este valor de BL no lo conocemos porque esta R no la conocemos. Entonces podríamos intentar, ya que vamos a hacer algunas medidas, vamos a medir la frecuencia de resonancia para conocer el valor de la inductancia, vamos a tratar de ver cómo podríamos determinar este valor de BL para sacar la relación B inducida en el secundario dividido L puesta en el primario y ver si eso es la inversa de la relación de espiras, para ver si las cosas las estamos haciendo bien o mal. Entonces vamos a comenzar dibujando la corriente que hay IL, la corriente que está circulando por el inductor. O sea, vamos a hacer un diagrama fasorial en donde este fasor indica la corriente IL a través del inductor. La caída de potencial en la resistencia R va a ser esto, va a ser BR igual a IL por R. Y la FEN inducida en la inductancia va a estar 90 grados adelantada. Recuerden que en la corriente siempre la tensión está adelantada respecto de la corriente. La suma de estos dos nos va a dar la corriente, la diferencia de potencial BS, que es lo que podemos medir, BS, que es lo que podemos medir, y que es el valor de tensión que tenemos en extremos del capacitor. O sea que acá va a haber una corriente en el capacitor, una amplitud de corriente IC, que está 90 grados adelante de esta tensión. Recuerden que en el capacitor la corriente adelanta 90 grados respecto a la tensión. Entonces lo que hacemos es trazar acá una recta a 90 grados con el fasor de tensión, y si vamos a encontrar la resonancia, esto va a coincidir. La resonancia va a ser tal que la corriente y la tensión entregada van a estar en resonancia, la tensión de salida van a estar en resonancia. O sea que acá podemos trazar una recta paralela a esta. En este punto trazamos una paralela a la corriente y acá vamos a tener este valor, es la corriente en la capacidad, y este valor es la corriente I que está circulando por la resistencia R. El valor I por R nos va a dar un valor acá I por R que sumado nos va a permitir encontrar la tensión B1. Este valor acá va a ser B1 y este valor que se me borró acá, este es B sub S. Y de esa manera tenemos el diagrama de fasores de este circuito. Vamos a llamar Φ al ángulo que forma la corriente por el inductor con la caída de tensión B sub C, que es la caída de tensión en el inductor.
Con todos estos valores nosotros podemos medir la caída de potencial en R, en la R externa, la tensión en extremos del inductor o del capacitor, la tensión de entrada y la frecuencia del generador. Con esos valores vamos a poder resolver este circuito.